Queridos amigos, hoy nos volvemos a encontrar en este podcast Vuelo del Águila, en el cual vamos a tratar un tema que toca a todos nosotros de una forma misteriosa y muy especial. El purgatorio, las almas que están en él y su relación con nosotros. Y para ello contamos con la presencia de nuestro ya conocido don José, que nos va a ilustrar sobre el tema. ¿Qué le parece, don José, si iniciamos rezando? Muy bien. En nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Entonces, nos encontramos delante de esta realidad tan actual porque está presente en la vida de la Iglesia. Don José, las almas del purgatorio ¿están todavía dentro de la Iglesia? ¿Cuál es la relación con nosotros? Muy buena pregunta, ¿no? Porque si está en el purgatorio, ¿cómo queda esa situación? Son almas que forman parte de la iglesia, ¿no? La iglesia se divide en la iglesia militante o peregrina, como se llama, se suele usar hoy en día, la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo, en la que se celebra especialmente el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y la iglesia purgante, que es la iglesia que está en el purgatorio. Son santos, se han salvado. No están canonizados, pero van a ir al cielo. Tienen la seguridad absoluta de que van a ir al cielo. Por tanto, sí. Entonces, sería equivocado decir, como dicen algunos, que el purgatorio sería una especie de pequeño infierno, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el purgatorio y el infierno? ¿Es una segunda oportunidad? ¿Hacia dónde va? El purgatorio no es ni de lejos el infierno. El purgatorio es un estado y un lugar también donde las almas se purifican. Son las almas que van a ir al cielo, tienen la certeza, no la seguridad, la certeza absoluta de que van a ir al cielo y sufren la purificación tan necesaria para entrar en el cielo. Porque para el cielo, llegar al cielo, poder entrar a poseer la visión beatífica, el alma tiene que estar completamente limpia, sin ninguna sombra de falta o de deuda de los pecados que ha cometido y que hay que purgar, hay que purificar. Porque las almas que están en el purgatorio, ni siquiera ellas mismas quieren entrar en el cielo, según nos enseña la doctrina de la Iglesia, porque ven que no están preparadas. Es como si uno va a visitar al Papa o a visitar a un rey y está sucio, no se ha limpiado del todo, tiene que limpiarse, tiene que ir con un traje perfectamente adecuado a la audiencia que va a tener, sea con el Papa o con el rey, no digamos con Dios. Pero entonces, ¿el purgatorio se sufre igual que el infierno? ¿Tiene los mismos castigos? Existe la pena de sentido, porque en el infierno existen las dos penas, pena de daño, que es la peor, de lejos, que es la privación de la eterna, y, que nunca termina, la privación de Dios, de la visión de Dios y por tanto del amor de Dios, que eso es lo más duro que puede existir. Ellos se sienten rechazados por Dios porque ellos han rechazado a Dios, los condenados, y tienen la pena de daño. Existe la pena de sentido, que es evidentemente, sí, esa sí es análoga a la del infierno, o sea, la pena, la purificación por el fuego, fuego que hasta la resurrección que será solo del alma en el purgatorio, porque nos dice el magisterio de la Iglesia que el purgatorio desaparece con el fin del mundo. Solo se estará en el purgatorio, por lo tanto, no antes de la resurrección final. La resurrección final ya será para entrar todos en el cielo o en el infierno, con motivo del juicio universal. Entonces es un fuego purificador, pero a semejanza del de infierno, pero no tiene la pena de daño, que es la peor. Claro, el mismo fuego entonces, ¿no? Es el mismo fuego misterioso que quema, igual que yo puedo sufrir en el cuerpo una quemadura, pero la que sufre es el alma. Entonces es una cosa análoga a la que pasa cuando en vida. Cuando uno sufre algo, lo que más sufre es el alma. Ese sufrimiento del alma es el que se tiene en el infierno, perdón, en el purgatorio, por la purificación del fuego. Está definido en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que es fuego el que purifica en el purgatorio. Este era otro elemento que es muy importante, que muchos de nuestros oyentes y amigos han preguntado.
por un motivo también de este podcast. El purgatorio es algo reciente entonces, porque se escuchan voces de que sería una cosa medieval, de que sería una cosa inventada por la Iglesia, de que no tendría fundamento bíblico, de que los padres de la Iglesia no creían en... ¿Cómo es eso? Muy buena pregunta. De entrada, y como nosotros, los heraldos del Evangelio, solemos insistir, como aprendimos del doctor Plinio, su fundador primero, y Monseñor Juan Clá, nosotros somos hijos de la Iglesia. Y por lo tanto, todo lo que la Iglesia nos enseña de forma definitiva y como dogma, nosotros, independientemente del fundamento, que siempre lo hay, en el Antiguo y el Nuevo Testamento o en los padres de la Iglesia, yo creo en aquello que la Iglesia me dice y me define de forma definitiva como dogma. Eso es una premisa que en este mundo y en este momento de confusión y de relativismo es importante subrayar. Somos hijos de la Iglesia, por lo tanto, en sintonía con lo que la Iglesia enseña. Pero efectivamente, el Antiguo Testamento ya hace referencia a la existencia de un estado, de un mundo, de una post-muerte, una situación post-muerte, y concretamente en el libro Testimonio de San Judas Macabeo, en el segundo libro de Macabeos dice así, Judas Macabeo santo, ¿no? Mandó hacer un sacrificio expiatorio por los muertos que habían dormido piadosamente. O sea, no son muertos que han muerto mal, no son muertos que han sido ya condenados porque existía ya la noción clara en el pueblo judío que tenía la fe verdadera de que había un mundo, una vida post-mortem de purificación. Un sacrificio expiatorio para los muertos, por los muertos que habían dormido piadosamente, para que fuesen absueltos de sus pecados. Está clarísima. Es una de las citas que la Iglesia utiliza para confirmar, fundamentar, mejor expresado, la proclamación del dogma. Y también en el Nuevo Testamento, concretamente en el Evangelio de San Mateo, perdón, 12, 31, 32, dice, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, pero quien hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en ese siglo ni en el venidero. Por tanto, si hay un siglo en que se va a perdonar, es un siglo, es un tiempo, una era, un tiempo en que se va a poder perdonar, por tanto, antes de entrar en el cielo. ¿eh? Está clarísima, está implícita, pero la Iglesia ha utilizado esta cita de San Mateo para fundamentar el dogma del purgatorio. Luego, hay algunos pecados que pueden ser perdonados después de la muerte. Es una afirmación implícita del purgatorio, ¿no? San Pablo. San Pablo, sabemos que la revelación con mayúscula tiene dos fuentes. La primera fuente es la Biblia, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que finaliza con el Apocalipsis de San Juan, que es el fundamento de la revelación que la Iglesia, la tradición, va poco a poco explicitando. Entonces San Pablo es revelación directa, dice San Pablo. Algunos cristianos tienen una vida llena de obras imperfectas, pecados veniales, diríamos el lenguaje ya de teología moral completa. Son comparables a un edificio hecho de madera, hierba y paja, aunque construido sobre el fundamento que es Jesucristo. Estos se salvarán, pero pasando a través del fuego. La primera carta de San Pablo a los Corintios. Se trata, por tanto, del fuego, del purgatorio que purifica. Esas son las citas del Antiguo y del Nuevo San Testamento. Pedro me parece que también tiene su primera epístola, también habla del fuego purificador. Purificado, el El mismo fuego. sentido y con el mismo espíritu con que San Pablo habla en su carta a los Corintios, efectivamente. Ujú. ¿Y los padres de la Iglesia? Después, porque Padre de la Iglesia, concretamente San Agustín, nada menos que San Agustín, afirma, la Iglesia Universal mantiene la tradición de los padres. Es muy importante eso para nosotros católicos, fundamentarnos los documentos pontificios, los magisteriales y los teólogos, bueno, por ejemplo, seguros, quiero decir, como Santo Tomás y en general todos, ¿no? Fundamentan en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los padres de la Iglesia. Son padres, padres de la teología que dan, por lo tanto, la cimentación a la teología que después se irá desarrollando. San Agustín es padre
característico, de los más característicos de la Iglesia. La Iglesia Universal mantiene la tradición de los padres. Él también hace hincapié que mantiene la tradición de los padres. El siglo V, por tanto, hasta el siglo V ya había bastantes padres. De que se ore por aquellos que murieron en la comunión del cuerpo y sangre de Cristo. Por tanto, murieron en estado de gracia. Porque nos dice el catecismo de siempre, inclusive el actual lo recuerda igualmente, que quien muere en pecado va al infierno y quien muere en gracia va al cielo o al purgatorio. Sigue San Agustín. Opongan los herejes lo que quieran. Es un uso antiguo de la Iglesia orar y ofrecer sacrificios por los difuntos. Su madre Santa Mónica, que tenía una fe clarísima, dice, eso lo cuenta él en las Confesiones, San Agustín: sepultad mi cuerpo donde queráis, pero os pido que donde quiera que estéis, os acordéis de mí ante el altar del Señor. ¿Por qué acordarse de ella? Porque podía ser, no, probablemente no, pero que pasase por el purgatorio. Y la mejor caridad que sus hijos podían practicar con ella es pedir por ella para que fuese liberada del purgatorio. Añade San Agustín: Señor, te pido por los pecados de mi madre. Señor, que todos cuantos lean estas palabras se acuerden ante tu altar de Mónica, tu sierva, y de Patricio, el padre, ¿no? En otro tiempo su marido, por los cuales no sé cómo me trajiste a este mundo. Que se acuerden, continúa San Agustín, con piadoso afecto, o sea, es muy insistente, muy claro, siglo V, con piadoso afecto de quienes fueron mis padres en la tierra, para que lo que mi madre me pidió en el último instante, les sea concedido más abundantemente por las oraciones de muchos, provocadas con estas confesiones y no por mis solas oraciones. Me parece muy claro Sí, la citación de San Agustín como síntesis un poco de los padres. claro, porque se puede aducir, de hecho es un argumento frecuente, que dicen que como la definición del purgatorio aparece en el Concilio de Florencia, que es el año 1439, si no estoy equivocado, pues hasta entonces no se creería, ¿no? Pero no funciona así, ¿verdad? La Iglesia. No es que No, los dogmas empiezan las doctrinas. no. El dogma se proclama cuando hay una madurez teológica, ¿verdad? Como es el caso de las grandes proclamaciones, por ejemplo. Las más características son las marianas, que son dos proclamaciones dogmáticas, ¿no? Que es la Inmaculada Concepción por el Papa el Beato Pío IX y la Asunción de la Virgen por el Papa Pío XII. No hay es más claro este caso que el del purgatorio, porque en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento hay una referencia clara a la Virgen, a la Inmaculada Concepción y mucho menos a la Asunción. Es una deducción que la Iglesia a lo largo de los siglos y por el clamor popular, por la acción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios que va manifestando su revelación, o sea, su explicitación de la revelación, ¿verdad? Con santuarios dedicados a la Inmaculada, catedrales, y la devoción por los votos inmaculistas, por ejemplo, desde la Edad Media, en tantos lugares, en Coimbra, en Salamanca, en Sevilla, fueron poco a poco consolidando. Y llega un momento que el Papa dice, vista la continuidad en la tradición, en el pueblo fiel, etcétera, proclamamos dogma de fe. Es muy bonito y muy heraldo del Evangelio recordar lo que el doctor Plinio siempre decía al respecto del discernimiento de los espíritus de San Ignacio de Loyola. Él recordaba esta regla. Si yo veo que aquello es negro y la iglesia me dice que es blanco, yo lo tengo por blanco. Porque entre Cristo, el esposo, y la iglesia, la esposa, hay una armonía perfecta y no puede haber desentendimiento y diferente óptica, ¿no? Entonces, disciplinar el espíritu y el alma a creer todo aquello que la iglesia me ha enseñado, que tiene su fundamento y debo aprenderlo, debo estudiarlo, ¿eh? Es obligación nuestra formarnos, pero sobre todo aceptando siempre lo que la iglesia nos enseña de forma dogmática. Claro, que son doctrinas que, como bien he dicho, los dogmas no inventan la doctrina. De eso no hay nada en la Iglesia que se crea que un papa se levantó y dijo. Eso. De hecho, los ejemplos históricos hay de papas que no han sido papas, de, en fin, de toda una serie de problemas de herejes y demás, que bastaba decir que una idea nueva
automáticamente esa idea era descalificada. Exacto. Cuando una doctrina se impone en se quiere imponer en la iglesia, negando lo que la iglesia ha pensado antiguamente, esa ya de por sí es un criterio de invalidez. De validez, por tanto, de herejía, ¿no? Es el Concilio Segundo de León que enseña que los que verdaderamente arrepentidos murieron en caridad, o sea, en gracia de Dios, antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, por tanto, el pecado, ¿no? Que se absuelve por la confesión sacramental o por el dolor de contrición perfecto, ¿verdad? Tiene una deuda que pagar. Dios perdona la culpa, pero la deuda hay que pagarla. Y la deuda, dice aquí el Concilio de Segundo de León, son purificados con penas purgatorias después de la muerte. Está clarísimo ya en el segundo, pero es Trento quien define definitivamente el dogma más de forma más solemne y más completa contra el protestantismo y sobre todo la herejía protestante. La Iglesia Católica ha enseñado en los Sagrados Concilios, por tanto, el Concilio de Trento confirma lo que los Sagrados Concilios ya han dicho y últimamente en este ecuménico concilio que existe el purgatorio. Y esa ha sido siempre la fe de los cristianos. Es un dato muy interesante que nos dice aquí esta obra. Las inscripciones de las catacumbas suplican a Dios, refrigere las almas de los fieles difuntos. Qué bonito. El testimonio de la iglesia primitiva que ya vivía este dogma en la piedad popular y aun siendo a veces mártires, ellos pedían por sus almas, ¿no? Y el propio Tertuliano ¿eh? Testimonia que en el día del aniversario hacemos oblaciones por los difuntos. Esas son incontables las citas que hay del magisterio de la Iglesia, de la teología, de los padres y el fundamento bíblico de la existencia del purgatorio. Muy bien. Ahora yo creo que es una pregunta que nuestros amigos que nos están asistiendo, desde luego, tienen muy en la piel. La primera, la personal, la que cada uno toca. Bueno, si yo me salvo, ¿yo voy a ir al purgatorio? ¿No voy a ir? ¿Cuánto tiempo estaré? Este punto es muy importante. Y, en consecuencia, con todo lo que se acaba de decir, de Tertuliano o de Santa Mónica, nosotros, cómo nos relacionamos con las almas del purgatorio, que son la iglesia purgante? Nosotros, iglesia militante o iglesia peregrina, ¿qué relación tenemos con la iglesia purgante? Entonces, unos pocos conceptos sobre el purgatorio, desarrollando el dogma un poco. La pena de daño. La pena de daño es el aplazamiento de la visión de Dios, que es la mayor pena del purgatorio, o sea, el no poder gozar de la visión beatífica por un tiempo, ¿no? El pecado es la huida de Dios, o sea, cuando yo peco, me he alejado de Dios, he dado un paso atrás en mi vida respecto a Dios, que es mi fin. Su castigo debe consistir por lo mismo en un apartamiento de Dios. Si la huida de Dios no ha sido definitiva, también el castigo será temporal. Por tanto, el pecado haber sido venial o haber sido mortal perdonado, me ha alejado de Dios. Entonces yo tengo que purificar eso. Yo tengo que hacer que mi alma se prepare para esa entrada definitiva en el cielo y para estar limpia, como decíamos al inicio, de esa falta, esa impureza que aún le queda. Y la Iglesia en su misericordia, como madre que es y administradora, que tiene las llaves del depósito de la riqueza de la redención conquistada por nuestro Jesucristo, me concede posibilidades de evitar el purgatorio, de acortar el purgatorio mío y de las almas de los fieles difuntos por las cuales yo rezo. Todas las misas tienen un apartado en la plegaria eucarística o canon dedicado a las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque existe la capacidad de intercesión que la Iglesia nos concede, ya siguiendo el ejemplo de San Judas Macabeo, y es constante, o sea, todos los días rezamos por las almas del purgatorio. ¿Por qué hay funerales? ¿Por qué hay misas de entierro?
¿Y por qué a los 30 días, a los 6 meses, al año se reza, se celebra una misa de sufragio por el alma? Porque tenemos la capacidad, la potestad, por la intercesión de la Iglesia, de remediar, de acortar la, el estado de purgatorio de las almas queridas o desconocidas, ¿no? Porque es cierto, por ejemplo, que hay almas que se manifiestan, ¿no? Y había muchos casos que podríamos contar aquí, se manifiestan porque Dios permite. Porque permite a unas y no permite a otras en su economía, en la economía de la salvación y de la gracia. Por designios sapienciales y divinos, Él quiere que algunas almas se vean más libres antes que otras, por su justicia y su misericordia. Ese misterio de la armonía entre la justicia y la misericordia. Entonces, permite que se manifiesten. Soñar con un alma que ha estado cerca de nosotros o eh, que vemos en una circunstancia cualquiera, en una foto, o nos miden y me dicen, y yo al oír el nombre de una persona siento un deseo de rezar. Eso es el alma que me está pidiendo, o las famosas, que las almas del purgatorio me despierten, o poco conocida esa costumbre también que me ayuden a dormir, porque ellas tienen la potestad dada por Dios de interceder, de intervenir para que yo rece por ellas y las libre del purgatorio. O sea, tenemos nuevamente una capacidad nosotros de ayudar a esta alma a purgarse, pero uno podría objetar, de hecho es otra pregunta que uno podría decir que purgatorio y todas estas costumbres estamos diciendo que desde luego son eclesiales, no, lo hemos visto ya desde el Antiguo Testamento y refrendada por los santos y por la doctrina, como que sería insuficiente el perdón de Dios. O sea, como que Dios nos perdona, pero que no nos perdona del todo, nos deja un 0,5%. Es esta cañería por parte de Dios, no puede ser. Sí, buena pregunta psicológica más que otra cosa. No es eso, Dios perdona y perdona de corazón y totalmente, pero el perdón no equivale a estar limpio del todo. Existe el famoso afecto al pecado. Por ejemplo, para las famosas indulgencias, ¿no? Indulgencias plenarias. La indulgencia plenaria es un perdón total de la deuda. Pero la Iglesia exige una condición, porque, por ejemplo, en jubileo, estamos en el año jubilar del 25, va a comenzar estos días el jubileo del Santo Cáliz de Valencia, y durante un año se puede ganar indulgencia, jubileo, indulgencia plenaria. Yo debo ir al Santo Cáliz, en el caso este de Valencia. Yo debo rezar allí lo que establece el decreto de, de creación de ese año. Y debo que, además de lo que prescribe la piedad concreta de ese lugar, ¿no? Debo confesar 8 días antes o 8 días después, comulgar el día que yo voy a ganar la indulgencia. Y esa es la condición a la cual hacemos alusión en este momento, no tener afecto ni siquiera al pecado venial. Entonces, ese afecto existe. Ese afecto es consecuencia del pecado original, que es borrado por el bautismo, es verdad, totalmente, pero no sus efectos, no sus consecuencias, que nos acompañan hasta el día de la muerte. Entonces, ese afecto es muy difícil que no exista. Es, por ejemplo, la condición para confesarse, una de las principales, si no la principal, es el propósito de enmienda, ¿verdad? Decir, examen de conciencia, describir, decir todos, contar todos los pecados, tener arrepentimiento y propósito de enmienda. O sea, yo realmente, cuando me confieso, debo salir con la determinación de no ofender más a Dios, independientemente que la cumpla o no la cumpla por la fragilidad humana. Pero ese afecto al pecado, esa tendencia a hacer el mal existe. Entonces, yo debo, para ganar indulgencia plenaria, no tener afecto, o sea, tener ese propósito serio de enmienda. Haciendo eso, yo me salvo. Entonces, la persona, el alma, al morir, muere con esos afectos. Entonces, para purificarse y llegar limpio, sin afecto ninguno al cielo, debe purificarse con el fuego del purgatorio. O sea, puede decir entonces que o yo me he purificado antes de morir, ¿no?
por los actos, la contrición perfecta, como que decir, los actos de penitencia en vida, ¿no? Y las indulgencias. Y las indulgencias, claro. O me tengo que purificar necesariamente después de morir, ¿no? Exactamente, y es algo que la propia alma, así como se describe, ¿no? Y hay revelaciones incluso impresionantes del juicio particular, en que la persona que se va a condenar se ha condenado porque ha muerto obstinada en el mal, sin rechazando a Dios y sin querer su misericordia. Ella misma, al ver a Dios, se aleja, se va espantada porque odia a Dios. Análogamente, ni mucho menos igual, ¿no? Análogamente, el alma santa, santa en el sentido que ha muerto en gracia de Dios, al verse delante de Dios se siente que no está preparada. Entonces ella misma quiere ir al purgatorio, quiere limpiarse para realmente poder ser digna. Es que es inconcebible una persona recta en gracia de Dios querer entrar sin estar preparada en la visión beatífica. Aquí se podría, en este sentido, resumir en aquel principio conocido de San Agustín que dice que así como Dios te creó sin tu concurso, si tú hicieras nada, no te salvará sin tu colaboración. Entonces, si esa colaboración no la completaste antes de morir, la tendrás que colaborar después de morir en el purgatorio. Sería esa la aplicación, digamos, de los méritos, ¿no? Que Exactamente. faltan cumplir en el purgatorio. Y un aspecto que es muy importante y muy poco hablado, muy poco recordado, es toda la temática, la teología de las indulgencias, que cuando hablamos de esto, nosotros tenemos la costumbre, los heraldos del Evangelio, de hablar con frecuencia, porque es una muestra tan clara de la misericordia de Dios a través de la Iglesia, que hace uso del depósito de la administración de los méritos infinitos de la sangre de nuestro Jesucristo. Es una muestra tan clara de cómo, si yo tengo fe y yo gano las indulgencias, cantidad de indulgencias parciales que se ganan de por sí en el estado de gracia, ¿eh? O de indulgencias plenarias, es tan maravilloso ese mundo. Hay un hecho famoso, ¿no? Santa Teresa, no me acuerdo en cómo es la conversación, pero muere un sacerdote y ella, creo que es eso, va a rezar por él. Claro, era un sacerdote que tenía una vida pasada, por lo menos, no sé, en el momento de la muerte no se sabía, pero pasada era bastante mala. Y ahí, Entonces, entonces apenas muere este sacerdote, se entera Santa Teresa y se pone a rezar dice, por lo menos que se para que salve. salga cuanto antes posible del purgatorio. Y temía de Y mí. ahí se le aparece nuestro Señor, estos grandes diálogos que tiene nuestro Señor, y dijo que no perdiera el tiempo porque esta alma ya estaba en el cielo. Y Santa Teresa se queda asombrada porque, bueno, aunque hubiera muerto en gracia de Dios, tendría los restos, ¿no? De todos los pecados cometidos, ¿no? Estas faltas que tendría que pagar el purgatorio. Y nuestro Señor decía que ya estaba en el cielo. Porque se sirvió de mis indulgencias. O sea, fue, tuvo fe y, y usó de las indulgencias y se fue directo al cielo. Esa es la posibilidad que tenemos. Y si nosotros con la fe, repito, hay que tener fe, y yo sé que aquello que dice nuestro Jesucristo, que quien da un vaso de agua fresca en mi nombre no quedará sin recompensa. Eso la iglesia lo transforma en las obras de misericordia, ¿no? De beber, de comer, vestir al desnudo, etcétera, o las espirituales, ¿no? Enseñar al que no sabe, etcétera. Todas esas de indulgencia, perdón, obras de misericordia, están indulgenciadas. Por tanto, cada vez que yo doy un vaso de agua fresca, es un ejemplo como otros muchos. O sea, yo sirvo con la jarra de agua a un compañero mío que está, un familiar mío que está a la mesa. Lo hago con espíritu de fe y con piedad. Estoy ganando indulgencia parcial. Y eso va a contar el día del juicio para librarme del purgatorio que merezco por mis pecados, mortales perdonados o veniales no perdonados, o en todo caso perdonados pero con deuda, ¿no? Entonces, otra pregunta que es un poco, digamos, un poco así, pero hay gente que nos ha preguntado. Dos puntos especiales. Uno, ¿qué pasa si yo rezo por un alma que considero que está en el purgatorio, pero resulta que está en el cielo, como este caso que acabamos de decir, o está en el infierno? ¿Qué efecto, dónde va a parar esta oración? Entonces, la oración es siempre eficaz. No existe oración inútil, estéril, no existe.
Pedid y recibiréis dogma de fe, o sea, se dará. ¿Cómo se da? Ese es el tema. Dios en su sabiduría infinita sabe cómo administrar esa oración que, repito, se va a dar. O sea, yo rezo un gloria, yo rezo una de María, eso va al cielo y Dios la atiende. Puede ser que esa alma por la cual yo rezo, el día del juicio haya pesado esa Ave María o esa misa o ese rosario y él haya ganado indulgencias, haya ganado perdón de Dios, por tanto su purgatorio sea más leve, o incluso el que está condenado, ojo, puede tener un infierno menor por mi oración que es retroactiva, ¿vale? La oración se aplica al pasado. Yo puedo rezar ahora para que Santiago, en su aparición de la venida en carne mortal de la Virgen de Zaragoza, reciba y acepte y corresponda a todas las gracias para que salve la fe católica en España. Pues yo puedo rezar por eso. Y es eficaz, es real eso. Bueno, entonces como hay revelaciones privadas, una famosa carta del más allá que un día valía la pena conocer, en que hay un alma condenada que recuerda algo que ya la teología de la salvación estudia, que Dios acorta la vida de los que se van a condenar. ¿Por qué? Porque Dios sabe quién se condena y quién no se va, quién se va a condenar y quién se va a salvar. Pero no quiere decir que sea determinista eso, sea una predestinación fatalista, no. Es que Él sabe si vamos o no a corresponder a la gracia de Dios, sabe si vamos a querer salvarnos o no querer salvarnos y condenar. Entonces, esas almas viven menos, porque si Dios les permitiese vivir más, cometerían más pecados, irían más hondo el infierno, su infierno sería peor. Entonces, por una misericordia, Dios les quita la vida antes para que no cometan ciertos pecados que les hundirían más. Esa oración que yo hago por una persona que no sé si está condenada o no, ha tenido su papel, ha tenido su eficacia en el momento en que Dios ha querido, porque la oración, repito, es siempre eficaz. No digamos si está en el purgatorio. Y otra pregunta que, en fin, es un poco... he escuchado varias veces que dicen, corre por ahí, por ambientes, que si yo rezo por un pecador, por la salvación de un pecador, o, en fin, en intercesión por un pecador, yo cargo con los pecados del pecador con el que rezo. Por lo tanto, yo me cargo con sus malas acciones, tengo que responder por ellas. ¿Eso es así? No tiene ningún fundamento. Ya. Es muy parabólica, no tiene ningún fundamento. Al revés, eh, puede haber, existe una institución, doctor Plinio tenía mucha admiración por un convento, no recuerdo de qué orden, si son clarisas o carmelitas, Lourdes o los alrededores de Lourdes, que se ofrecen como víctimas expiatorias para que ciertas tentaciones, eso sí, de ciertos pecadores que no consiguen resistir las tentaciones y caen, esas almas no son religiosas. Esas almas reciben, se ofrecen a Dios para que esas tentaciones caigan sobre ellas, para librar a ese pecador, a esa alma que está sufriendo esa presión del demonio, se vea liberada. Pero es tentación, nunca será un pecado, ¿no? Nunca será. Es más, es una tentación que por la gracia de Estado que asiste al alma víctima, que tiene vocación de alma víctima y que acepta esa vocación, le asiste la gracia de Estado. O sea, la gracia es suficiente para que resista las tentaciones extras, digamos así, que le van a venir por ese acto de generosidad maravilloso, ¿no? Que él decía, doctor Plinio, con una admiración emocionada, solo en la Iglesia católica apostólica romana es posible generar un carisma de un heroísmo de esa envergadura, como tantos otros heroísmos que solo la gracia consigue crear y mantener. O sea, se puede decir que no tiene nada que ver, todo lo contrario, ¿no? De que a la persona que reza se hace, ofende a Dios o se hace reo de los pecados de la persona que Al es revés, al revés, es al revés. sino que gana benevolencia por parte de Dios, ¿no? Gana méritos, porque aquello que dice Santiago, ¿no? En su carta, el hombre, el hermano que salva a un hermano, salva su propia alma. O sea, la obligación de hacer apostolado que está implícita, la obligación en el primer mandamiento, amar a Dios
sobre todas las cosas, eh, hace a la persona que realiza ese apostolado meritoria más no poder. Es participar de la vocación de apóstol que todos nosotros tenemos. Los apóstoles son 12 históricamente los que nuestro Jesucristo llama para fundar su iglesia, San Pedro y los 11 restantes. Pero todos somos apóstoles, ¿eh? El mandato final de su vida, antes de la ascensión de nosotros a los cielos, la última palabra es un mandato de apostolado a todos. Y no es un mandato, si quiero que hagáis, es imperativo. Id a todo el mundo a predicar el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es un mandato que a todos nos obliga y por lo tanto rezar por los pecadores, hacer apostolado, rezar por las almas del purgatorio, forma parte de esa vocación de apóstol que todos nosotros tenemos, ¿no? Muy bien. Algunos autores dicen que cuando uno reza por un pecador es semejante a aquel episodio del Evangelio que abren el techo y cuatro personas bajan la litera de un paralítico para ser curado, ¿no? Que en el Evangelio se dice que nuestro Señor, viendo la fe de los que bajaban al enfermo, lo curó. O sea, aquí el enfermo realmente no se dice si tenía o no tenía fe, pero aquellos que estaban intercediendo por él, porque más interceder que abrir un techo y bajar una litera, directamente es difícil de Es ver. algo que Monseñor Juan Clá, nuestro fundador de los Hermanos del Evangelio, comentaba con mucha frecuencia este episodio. Y él nos hacía eso exactamente. Subrayaba siempre que fue por la fe de los apóstoles. O sea, como la fe de un apóstol, un San Francisco Javier, ¿no? Que deja su carrera en la Sorbonne de París y su hidalguía navarra y va al fin del mundo conocido para evangelizar. Cómo realmente la sed de almas, desear salvar las almas y saber que no es relativo, que hay que bautizar, que hay que evangelizar, hay que mostrar la verdad, porque el bautismo de deseo, vale, existe, pero el que Dios quiere es el bautizar en nombre del Padre. Entonces se va y hace de todo, consagra su vida para... ¿Qué sería de Asia, del catolicismo en Asia, si San Francisco Javier no hubiese tenido ese acto de generosidad? ¿Cuántas almas del purgatorio se vieron libradas de ese tormento del purgatorio porque San Francisco de Asís? Porque está el dogma de la comunión de los santos, ¿verdad? Ese dogma nos enseña que todo aquello, toda acción buena que hace un alma en gracia repercute en toda la iglesia. Y todo aquello que un alma hace malo también repercute en toda la iglesia, ¿no? Por tanto, también en la iglesia purgante. Exactamente, es esta magnífica relación, ¿no? Entre todos los católicos. Es muy bonito porque no solamente es en cualquier lugar del mundo que nos encontremos, sino en cualquier tiempo del mundo que estamos, e incluso ya toca la eternidad, porque estamos rezando por aquellos que, estando en el purgatorio, se van a salvar, y no nos olvidemos, aunque no Se sea han salvado. se han salvado, perdón, van a ir al cielo. E incluso también podemos rezarles a aquellos que ya estando en el cielo nos ayudan a nosotros a estar con ellos. Es realmente una relación muy bonita por parte. A respecto de esa intercesión, ese famoso hecho que se cuenta en las historias del purgatorio, que dos monjes se ponen de acuerdo en que el primero que muera, se enterándose el otro, va inmediatamente y se va a una misa para librarlo del purgatorio, en el caso de que haya ahí. Entonces ocurre eso, llaman al compañero que ha muerto uno y le llaman al otro. Y dice, ha muerto Fray Fulano. Entonces baja corriendo a celebrar la misa y cuando está terminando la misa, por tanto, que una hora después de haber fallecido su... Y se le aparece al final de la misa radiante. Estaba ya en el cielo. Dice, ¿cómo has tardado tantos años en pedir por mí? Porque esa hora de purgatorio es tan intensa, ¿m?, que parecen años. Y es algo que ayuda mucho a comprender la, el dolor, lo que es la pena de daño, pena de sentido, perdón, del purgatorio. Aquí Santa Margarita Magdalena, no, Santa Magdalena Pazzi, dice esto, pudo contemplar un hermano difunto y dijo, todos los tormentos de los mártires son como un jardín de delicias en comparación de lo que se sufre en el purgatorio. Santa Catalina de Génova.
llamada Doctora del Purgatorio. Escribió un tratado sobre el purgatorio que es muy aconsejable, no sé si se consigue hoy en día por internet o lo que sea, en el año 1666 y recibió la aprobación de la Universidad de París y dice, Santa Catarina de Génova, en el purgatorio se sufre unos tormentos tan crueles que ni un lenguaje puede expresar ni se puede entender su dimensión. De todo lo que traspasa la frontera del tiempo y la eternidad, todo lo que ven las almas, por ejemplo, los videntes, ¿no? O los que ven, por ejemplo, la visión del infierno que tiene los pastores de Fátima el 13 de julio del 17, ellas, sobre todo Lucía de Fátima, que es la que describe, son comparaciones, ¿no? Eran como llamas, como brasas ardientes, gritando y tal. Son analogías del uno, pero mucho más impresionante, maravilloso en el cielo y espantoso en el infierno y el purgatorio, como dice Santa Catalina, ¿no? Hay un gran santo apóstol de las almas purgatorias, San Nicolás de Tolentino. Agustino, él también, del siglo XIII, tuvo una experiencia mística que lo hizo patrón de las almas del purgatorio. Un sábado por la noche, después de la prolongada oración, estaba en su lecho, estaba, por tanto, en la cama, queriendo dormirse cuando escuchó una voz lastimera que le decía, Nicolás, Nicolás, mírame si todavía me reconoces. Yo soy tu hermano y compañero fray peregrino. ¿Mm? Hace largo tiempo que sufro grandes penas en el purgatorio. Por eso te pido, aquí está revelando un alma lo que va a librarla del purgatorio. Te pido que ofrezcas mañana por mí la Santa Misa para verme por fin libre y volar a los cielos. Ven conmigo y mira, le dice fray peregrino a San Nicolás de Tolentino. El santo lo siguió y vio una llanura inmensa cubierta de innumerables almas, entre los torbellinos de purificación, de purificadoras llamas, que le extendían sus manos llamándolo por su nombre y le pedían ayuda. O sea, Fray Nicolás, ¿sabe? Conmocionado, San Nicolás, por esta visión, la refirió al superior que le dio permiso para aplicar la misa durante varios días por las almas del purgatorio. Misa de sufragio. Son de las cosas más eficaces que pueden haber, ofrecida con fe, ¿eh? Y sobre todo celebrada con fe. A los 7 días se le apareció de nuevo fray peregrino. 7 días. Ahora resplandeciente y glorioso, con otras almas para agradecerle y demostrarle la eficacia de sus súplicas. De aquí tiene su origen la devoción del septenario de San Nicolás en favor de las almas del purgatorio, es decir, mandar celebrar 7 días seguidos la misa por las almas del purgatorio. Existen los lunes del purgatorio, también fruto de la devoción de San Nicolás de Tolentino a las almas del purgatorio. En este sentido, yo creo hay otra costumbre también, que se habla de las misas gregorianas. ¿Qué son las Es, misas gregorianas? Porque tienen esa- que ver. Aquí justamente tengo a la vista esto. Algo parecido podemos decir de las 30 misas gregorianas. Cuenta el Papa, gran Papa y doctor de la Iglesia, San Gregorio Magno. San Gregorio Magno es el famoso Papa que ordena el canto de la época y da lugar al gregoriano, cuyo cuerpo está sepultado en la Basílica de San Pedro. Siendo todavía abad del monasterio, el abad primero fue alcalde de Roma. Estamos en la Roma del Imperio Romano aún. Después fue abad del monasterio y vivió 100 años después de San Benito, es benedictino, el Papa San Gregorio Magno. Había un monje llamado Justo, siendo el abad de ese monasterio, que ejercía con su permiso la medicina. Una vez había aceptado sin su permiso una moneda de 3 escudos de oro, por tanto aceptó una limosna sin permiso del superior, faltando gravemente así con el voto de pobreza. Después se arrepintió. ¿Mm? Tanto le dolió este pecado que se enfermó y murió al poco tiempo, pero en paz con Dios, había pedido perdón. Sin embargo, San Gregorio, futuro papa, para inculcar en sus religiosos un gran horror a este pecado, lo hizo sepultar fuera de las tapias del cementerio en un basurero, donde también echó las monedas de oro, haciendo repetir a los religiosos que la frase de San Pedro a Simón, mago,
que tu dinero perezca contigo. A los pocos días pensó que quizás había sido demasiado fuerte en la penitencia, en el castigo, y encargó al economo mandar celebrar 30 misas seguidas, sin dejar ningún día, por el alma del difunto, este monje, ¿no? El economo obedeció, y el mismo día que terminaron de celebrar las 30 misas, se apareció justo a otro monje, copioso, se llamaba el otro monje, diciéndole que subía al cielo, libre de las penas del purgatorio, por esas 30 misas celebradas por él. Estas misas se llaman ahora, en honor de San Gregorio Magno, misas gregorianas. Son 30 misas seguidas, celebradas por los difuntos y que todavía se celebran hoy en día con mucha devoción, es muy frecuente. Me encargan unas gregorianas. No es que haya un mandato de la iglesia, una institución, es una costumbre piadosa, lógica, dentro de la teología de la salvación y de la redención, en base a este hecho que le ocurrió a San Gregorio. De modo que mandemos celebrar misas gregorianas por nuestros difuntos, que son muy eficaces, por lo que cuenta este monje justo al monje copioso. Que sí es muy interesante, ¿no? Esta devoción como vertebra, ¿no? Este, la creencia, la comunión de los santos y su derivación con el purgatorio. Son tantas las obras de la iglesia, en cofradías, ¿no? Cofradías, oraciones, aparte de, como muy bien nos ha explicado, que es bastante olvidado. Toda Santa Misa tiene su parte de intercesión por las almas del purgatorio. O sea, no es una cosa que se celebre una vez al año, ¿no? El Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. No, no. Se celebra todos los... Todos los días. ¿Y con cuántas almas libramos cada día, sacerdotes y fieles, del purgatorio a las almas por esta parte de la plegaria eucarística que debemos rezar y celebrar con especial fe, especial devoción? ¿M? Porque es bueno recordar, ¿no? De que el fiel que está asistiendo a la Santa Misa también está participando Participando, de la efectivamente. oración. No es solo el sacerdote que reza. Y las almas, las indulgencias aplicables a las almas del purgatorio, por ejemplo, poco conocida también conocido el privilegio de que quien asiste a la primera comunión de alguien recibe indulgencia plenaria, que puede aplicar a mi abuela, a mi abuelo, a fulano que acaba de fallecer, a estas muertes repentinas que hoy en día súbitas, que tanto se están multiplicando. ¿Cuántas almas del purgatorio está en nuestras manos? Y si yo quiero a alguien mucho, no le doy disgustos y le doy alegrías, ¿verdad? ¿Cuánto más librar del purgatorio, que no tiene comparación con ningún sufrimiento que se pueda tener en esta tierra, como hemos visto por estas revelaciones, ¿no? Si yo amo realmente a un amigo, a un pariente, cuanto antes la libre del purgatorio, más demuestro que la quiero. Por lo tanto, más debo celebrar y rezar por ella. Muy interesante. Me estaba acordando ahora en esta línea que usted ha comentado de las apariciones de las almas del purgatorio, incluso en Roma, ¿no? Parece que hay un museo que se dedica a eso, a recoger muestras, huellas, en fin, relacionadas con apariciones de las almas del purgatorio. Ahora bien, un santo italiano, San Juan Bosco, él cuenta en sus memorias que cuando era seminarista, con un compañero del seminario hizo el pacto que si uno de los dos moría, le avisaba al otro cuando salía, si salía, claro, del purgatorio. Y parece que pasó, no me estoy acordando del nombre del otro compañero, falleció y a los pocos días de noche tiene una visión en el dormitorio que era, común, que era con varios cuartos, con varias camas, quiero decir. Por la noche una voz dice, Bosco, me he salvado. Pero se quedó tan conmocionado San Juan Bosco de esta visión, de este contacto con un alma, que se acababa de salir del purgatorio. Ujú. Que parece que pasó, cuentan que una semana en shock nervioso sin poder hablar de la conmoción nerviosa. Y él, San Juan Bosco, contaba este hecho a sus hijos salesianos para recomendarles que no hicieran este tipo Ese pacto. de pacto, porque por un lado se cumple, pero si un San Juan Bosco no fue capaz de resistir este contacto,
muy seguro tiene que estar una persona, ¿no? Para poder tener estos contactos. Pero bueno, ha habido más santos, ¿no? Que han tenido contacto Exactamente, con... San Pedro Damiano, cardenal y autor de la Iglesia, cuenta que era costumbre de los habitantes de Roma visitar las iglesias con velas encendidas la noche de la vigilia de la Asunción. Un año sucedió que una noble señora romana estaba rezando en la Basílica de María in Araceli, al lado del actual Ayuntamiento de Roma, cuando vio, que era el Senado entonces, cuando vio delante de sí a una dama que ella conocía bien y que se había muerto hacía un año. La vio de repente. Se llamaba Marofia y era su madrina de bautismo. Ella le dijo que estaba todavía sumergida en el purgatorio por los pecados de vanidad de su juventud y que al día siguiente iba a ser liberada con muchos miles de almas en la fiesta de la Asunción. O sea, las fiestas litúrgicas de la Iglesia son también ocasión para liberar una especie de indulto general que se hace el cielo con motivo, qué bonito, ¿no? La Asunción de la Virgen. Cada año la Virgen María renueva este milagro de misericordia y libera a un número tan grande como la población de Roma, que entonces tenía 200.000 habitantes. El día 15 de agosto, día de la Asunción, la Virgen libra, según San Pedro Damián en esta revelación, a cerca de 200.000 almas del purgatorio. Nosotras, las almas purgantes, nos acercamos a esta noche, a estos santuarios consagrados a ella. Si pudieras, verías una gran multitud que están conmigo ahora, en este momento. En prueba de la verdad de cuanto te digo, te anuncio que tú morirás de aquí a un año en esta fiesta. Le profetiza a San Pedro Damián. Refiere él, San Pedro Damián, que ciertamente esta piadosa mujer murió al año siguiente y que se había preparado bien para ir al cielo. Perdón, la mujer a la cual se aparece, esta noble, la cual se aparece su amiga. Se había preparado bien para ir al cielo el día de la fiesta de María. Y entre los santos que han tenido mucha devoción a las almas del purgatorio está la beata Sorana de los Ángeles y Monteagudo, religiosa dominica peruana del siglo XVI. Cuenta Sor Juana de Santo Domingo que un día tenía hambre y no había nada que comer en el convento. La santa dijo que le trajeran el breviario para rezar juntas a las almas del purgatorio para que les enviaran alimentos. O sea, qué capacidad, qué abanico de situaciones las almas del purgatorio pueden auxiliar cuando se las reza. Entonces tenemos que aumentar el abanico de intenciones por las cuales pedir a las almas del purgatorio. Pues bien, antes de terminar de rezar el oficio, o sea, ni el oficio terminaron de rezar, mandaron llamar a la portería Sorana y ésta le dijo a Sor Juana, no te he dicho que las almas mandarían de comer. Vete tú misma a la portería y recibe lo que traen. Ahí se presentó un joven de buen aspecto que les traía panes, quesos, harina y mantequilla. ¿Por qué? Porque las almas del purgatorio son buenas y nos hacen el bien desde que las invoquemos. que- Muy interesante, desde luego, este tema, que no hay mayor amistad, ¿no? No, mira, está. Si el mayor grado de amistad es dar la vida por el amigo, ¿no? Que es a nuestro Señor por nosotros, es más, da la vida por los enemigos, porque nos la da para que no, los que no somos amigos, para que lo seamos, inmediatamente después está en función, porque siempre todo esto está conectado, obviamente, con la sangre de Cristo. El mérito de todo es el de Cristo. Nosotros no estamos aplicando los méritos de Cristo. Inmediatamente después es proporcionar la vida eterna a este amigo, ¿no? Como muy bien nos ha dicho don José. Muy, muy interesante. Quiero hacer una acotación para los que nos están viendo. San Pedro Damián está hablando de esta revelación de la fiesta de la Asunción. Es bastantes siglos después de la Asunción de la Virgen. Por lo tanto, contra esta idea que hay que yo creo solo cuando el dogma se inventa una fiesta o solo vale el dogma, no. Las verdades de la Iglesia, las doctrinas de la Iglesia, son declaradas dogmas en la madurez de la doctrina, no necesariamente solo existe aquello que ya ha sido declarado como dogma. Es importante recordar este punto para evitar confusiones doctrinales. Ujú. Habría otros casos, no sé si tenemos tiempo aún, pero Santa Catalina de Ricci, del siglo XVI, se dice que el 19 de octubre del año 1587 murió Francisco, gran duque de Toscana y gran bienhechor de la Santa y de su monasterio. Ella le pidió a Dios tomar sobre sí todas las penas
que él, el duque, debería sufrir en el purgatorio. Durante 40 días ocurrió un fenómeno inexplicable para los médicos. Su cuerpo parecía como de fuego. No podían tocarla sin quemarse, la santa, ¿no? Hasta el punto que su celda parecía que estuviera en llamas. Era un sufrimiento, que quería sufrir, un sufrimiento que verla sufrir ya daba dolor. Cuando pasaron los 40 días y todas las penas le fueron descontadas al duque, Catalina volvió a ser la persona normal de siempre. Y el duque se le apareció, glorioso y resplandeciente, porque ya estaba en el cielo. Este caso, al igual que el de otros santos, es un caso extraordinario de expiación vicaria, o sea, objetiva por una intercesión a favor de las almas del purgatorio. Y así casos y casos en que hace depender Dios del sacrificio de un alma, la liberación o de una oración o de una misa, la liberación del purgatorio. Sor María de Ágreda, la famosa mística española del siglo XVII, que escribió la biografía de la Virgen, la mística ciudad de Dios, ¿no? Fue varias veces al purgatorio a visitar a las almas. En una ocasión oyó que le decía, María de Jesús, acuérdate de mí. Y reconoció a una mujer de la villa de Ágreda, donde era ella, que se llamaba María la Piedra, nombre y apellido, y que había muerto en Murcia. Entonces vio a María la Piedra, soriana, que había muerto en Murcia. Cuando murió la reina Isabel de Borbón, el 6 de octubre, la esposa del rey Felipe IV de Habsburgo, se le aparece la reina varias veces para pedirle oraciones. Dice en sus escritos Sor María Jesús de Ágreda. El Día de las Ánimas, 2 de noviembre de este año de 1645, estando los maitines y oficio que hace la Iglesia por los difuntos, se me manifestó al purgatorio con gran multitud de almas que estaban padeciendo y me pedían la socorriese, pedía intercesión. Conocí muchas, incluida a la reina y a otra de una persona que yo había tratado y conocido antes. Yo me admiré, o sea, la reina del purgatorio, Isabel de Borbón. Yo me admiré de que el alma de la reina, después de tantos sufragios y misas, imagínate lo que se reza por una reina, se rezaba, ¿no? Como se habían ofrecido por ella, estaba todavía en el purgatorio. Aunque solo había pasado un año de su muerte y 26 días. Llegada la noche vi a algunos ángeles en la celda con gran hermosura. Me dijeron que iban al purgatorio a sacar el alma de la reina por quien yo había pedido. O sea, Sor María de Ágreda consigue, con la última oración esta, librar a la reina del purgatorio. Y los ángeles la llevaron al eterno descanso que gozará mientras Dios fuera Dios, o sea, siempre. También se le apareció el príncipe heredero, don Baltasar Carlos, ese famoso Baltasar Carlos que pinta Velázquez, cuyo cuadro se encuentra en el Museo del Prado aquí en Madrid, que murió el 9 de octubre. Dice ella, para consolarme, el Altísimo me manifestó que el príncipe se había salvado, el príncipe Baltasar Carlos de Habsburgo, aunque era menester ayudarle mucho porque tenía grandes penas en el purgatorio. A los 7 u 8 días después de su muerte, estando en el coro, se me apareció su alma del príncipe Baltasar Carlos y le dijo, Son María, el ángel santo de mi guarda, que es el que me ha consolado desde que se apartó mi alma del cuerpo, o sea, el ángel consolando al alma en el purgatorio. Bonito eso, ¿eh? Me ha declarado cómo ayudaste a mi madre, la reina, en el purgatorio y me ha encaminado por voluntad divina y traído a tu presencia para que te pida oraciones. Estos aparecimientos de alma, apariciones de su Alteza, el príncipe, se me fueron continuando otras veces. El alma del príncipe estuvo en el purgatorio 83 días, que hay desde el 9 de octubre de 1646 hasta el 1 de enero de 1647. Pero he conocido que por particulares socorros y por la especialísima misericordia del Todopoderoso, se le aliviaron mucho las penas. O sea, dentro del propio purgatorio le son aliviadas las penas por las oraciones de intercesión, las misas, los sufragios que se ofrecen por ella, de esta madre. Y así podríamos seguir
narrando y narrando hechos y hechos de la misericordia de Dios y de la eficacia de la intercesión de los santos y de las almas a respecto de la iglesia purgante. Realmente es una enseñanza muy importante, como vemos muy actual, que está dentro de nuestra vida espiritual, o sea, que no es una ocasión puntual, una vez al año, o cuando ha muerto algún familiar, no, no. La relación con el purgatorio, con la sala de purgatorio es constante en nuestra vida porque está dentro, insertada, ¿no?, de la vida eclesial, nuestra propia vida espiritual, y también porque pensando en las almas del purgatorio, tengo la gran ventaja, ¿verdad, don José?, de pensar en nuestros novísimos, o sea, en las postrimerías del alma. Si yo me acuerdo y intercedo por el alma que ya se ha salvado, pero está en el purgatorio, también me estoy acordando que un día voy a pasar, yo estaré del otro lado. Y no será el mayor aliado de mi liberación del purgatorio, será aquella alma que yo, por mis oraciones y mis misas y mis rosarios, he liberado del purgatorio. Con qué alegría, con qué generosidad no estará intercediendo desde el cielo el alma o las almas que por piedad y fe en el sufragio yo he librado del purgatorio. Es un mejor aliado que puedo tener, será ciertamente ese. Pues yo creo que podríamos terminar, don José, ofreciendo a nuestros amigos aquí presentes alguna oración concreta. Ya hemos hablado de participar en la Santa Misa, pedir misas gregorianas, eh, mientras estamos en la misa o cuando adquirimos alguna indulgencia, pero hay alguna jaculatoria específica que la Iglesia utiliza, ¿no?, para pedir por las almas. ¿Qué sería? Sí, que las almas de los difuntos, que las almas de los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Es el sufragio que se hace, no hace el sacerdote. Las almas de los difuntos, eh, en latín es así: requiem aeternam dona ex Domine, et lux perpetua lucete, requiescant in pacem. Amén. Fidere unanime per misericordiam Dei, requiescant in pacem. Amén. Es indulgenciada además, o sea, es una oración como prácticamente todas las oraciones oficiales de la Iglesia tienen indulgencia parcial añadida, que puedo hacer por las almas del purgatorio en cualquier momento del día. Pues yo creo que aquí nos podemos despedir. Pedimos, don José, que a todos nuestros amigos una bendición específicamente y seamos devotos de las almas del purgatorio, porque así nos hacemos nosotros más agradables a Dios y porque en un futuro nosotros estaremos en esa situación por la misericordia de Él. Y en coherencia con este programa y con esta explicación toda, vamos a rezar una Ave María por las almas del purgatorio que se verán beneficiadas por esta oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que las almas de los juntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, por intermedio de María Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María. Estimado amigo, ¿quiere usted ser evangelizador como los heraldos del Evangelio? Ayudarles a llevar a la Santísima Virgen María a todos los corazones, aquí en España. Pues es muy sencillo. Simplemente hágase miembro de este canal de los heraldos del Evangelio de España. Haciendo una pequeña aportación, usted ayudará a aumentar todavía más nuestro apostolado, que va a ser suyo también. Le mando una gran bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.